Bienvenidos al podcast bíblico de la Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en la hermosa ciudad de West Covina. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y que tu vida sea transformada con el mensaje de Dios. Si vemos el estado de la iglesia, ¿no es cierto? En este tiempo, uno se pregunta, ¿realmente en las iglesias hay fe en Cristo Jesús? Y en Lucas capítulo 18, vamos a estar en Lucas 7, ¿ok? Pero solamente para introducir, en Lucas capítulo 18 existe una parábola acerca de la necesidad de orar, ¿ok? La necesidad de orar y nunca desmayar. Y Dios mediante estaremos en esta parábola cuando lleguemos a esta sección, pero algo que vemos en esta parábola, y ustedes puedan leerla en casa cuando tengan el tiempo esta tarde, pero en esta parábola existe un juez, ¿ok? Dice el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dice Jesús, ¿cómo les voy a ilustrar a ellos cómo deben orar sin desmayar? Y dice, había en la ciudad un juez que no temía ni a Dios ni respetaba a hombre. Hay otro personaje acá. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. En esta parábola nos va a decir que la viuda era tan insistente con el juez, ¿ok? Era tan insistente con el juez que no respetaba ni a Dios ni respetaba al hombre, no tenía temor absolutamente de nadie. Pero nos dice que esta viuda fue tan insistente con el juez que el juez hace justicia con ella. ¿Por qué? Porque potencialmente el juez iba a perder su paciencia. El texto nos dice que versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y luego el Señor Jesús va a decir, o sea, si este juez hace justicia con esta viuda, no por amor, okay, no por interés, sino porque esta mujer me va a colmar la paciencia. Entonces Jesús dice, ¿acaso Dios, versículo 7, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderlos? Y uno dice amén, porque sabemos que el Señor responde oraciones de acuerdo a su voluntad. Sabemos que el Señor escucha las oraciones de los suyos y responde de acuerdo a su voluntad. Pero luego en el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Ok, uno dice amén, pero luego hay un pero ahí muy importante. Hay un pero ahí muy importante que Jesús establece. Porque mucha gente diría amén, Dios responde a las oraciones, amén. Y el Señor responde a las necesidades de sus hijos y uno dice amén. Pero Jesús dice pero, versículo 8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuál es la pregunta que hace acá? ¿Hallará fe en la tierra? Y yo creo que este pero está conectado con el texto que tenemos hoy día en Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. Porque este pero introduce esta pregunta, ¿no es cierto? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y mis hermanos, Jesús dice, Dios hará justicia, no te preocupes. Dios hará justicia, ¿por qué? Porque Dios es justo. Es decir, Él no va a llegar tarde. Pero acá Jesús, porque la gente estaba feliz de que Dios responde las oraciones, Jesús les dice, pero necesitan ustedes entender algo muy importante. Muy importante. Que cuando venga Cristo,
¿realmente hallará fe en esta tierra? Es decir, ¿realmente hallará hombres y mujeres de fe en la iglesia? ¿Realmente hallará fe en este país? Es decir, si Cristo viene hoy, ¿realmente Cristo hallará fe en este lugar? ¿Realmente Cristo hallará fe en esta ciudad? Y esta es una pregunta muy válida. Porque muchos vivimos pidiéndole a Dios. Y vivimos orándole a Dios. Y Dios en su gracia, Él responde. Y Dios en su soberanía, Él responde. Y Dios en su voluntad, Él responde. Pero ahora Jesús dice, pero ¿realmente tienes fe en tu corazón en la persona de Cristo Jesús? O sea, la gente sabe que Dios existe, la gente ve que Dios está presente, la gente ve que Dios responde, la gente ve que el mundo sigue existiendo. Es decir, la gente toma por sentado, bueno, me desperté hoy día, significa que Dios existe, entonces voy a vivir un día más para mí mismo. Voy a vivir un día más, tal vez rogándole a Dios, pero realmente hay fe en mi corazón hacia ese Señor. O sea, y esto tenemos que pensarlo pero muy claro. Tenemos que pensarlo muy profundo. Es decir, cuando ustedes se levantaron el día de hoy, ¿cuál fue el primer pensamiento? ¿Qué fue lo primero que ustedes dijeron? Es decir, hey, vamos a vivir un día para la gloria de Cristo. ¿O dijeron, tengo que ir a la iglesia otra vez? Señor, ¿por qué no hiciste el sábado mejor, no? O tal vez el viernes en la noche, así tengo libre sábado, domingo. Pero en nuestras acciones diarias nosotros demostramos realmente si tenemos fe o no en el Hijo del Hombre. En las decisiones que nosotros tomamos realmente demostramos si tenemos fe o no en el Hijo de Dios. En nuestras reacciones hacia las personas realmente nosotros demostramos si realmente nuestro corazón tiene fe en el Hijo de Dios. O sea, nosotros podemos decir mucho, yo tengo fe. Pero cuando llega el momento de actuar nuestra fe, nos damos cuenta realmente si estamos teniendo fe en la persona correcta. O si solamente creemos en Jesús porque Él es el dador. Por eso en Mateo capítulo 24, no tienen que buscar, yo lo voy a leer. Pero en Mateo en capítulo 24, versículo 9 al 12, hablándole de los últimos tiempos, Él dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto está hablándoles a los discípulos, ¿no es cierto? Que por ser fieles van a ser perseguidos. Dice el versículo 10, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, tal vez no, pero yo creo que vivimos en un tiempo en el cual las iglesias son frías en cuanto a su amor a Cristo Jesús. Digo en general, porque cada uno necesita hacer una evaluación de su propio corazón. ¿Cuánto realmente ama a Cristo? Pero yo creo que la exhortación de Jesús es, tú ves el amor del Padre al enviar a Cristo Jesús para morir por tus pecados. ¿Cuánto más nuestro amor no debe ser recíproco en fe para creer en Cristo Jesús y caminar en Cristo Jesús? Y es interesante que Jesús está diciendo, el amor de muchos se enfriará, es decir, la fe de muchos decaerá. Otros tendrán fe que no era verdadera, era una fe que estaba confiando en ellos mismos. Pero otros perseverarán hasta el fin. Otros tendrán una fe verdadera. Y mi oración es que ese pueda ser el caso de nosotros de esta mañana. Que realmente hemos creído en Cristo Jesús. Que realmente estamos caminando para la gloria de Cristo Jesús. Es decir, que Cristo Jesús no solamente es algo de los domingos que me acuerdo de Él cuando me levanto, o que solamente me acuerdo de Él cuando tengo necesidad, sino que realmente es una fe que salva. Y no solamente salva, sino nos permite perseverar en la persona de Cristo Jesús hasta el día que partamos de esta tierra. No estamos diciendo que la fe es por obras, pero estamos diciendo que la fe verdadera permanece. La fe que salva
nos permite permanecer en Cristo Jesús. Y por eso esta mañana quiero que observemos 3 características de un hombre de fe. ¿Ok? 3 características de un hombre de fe que dejó a Jesús maravillado. Escuchen esto. 3 características de un hombre de fe que dejó a Jesús maravillado. Y vamos a estar en Lucas capítulo 7, versículos del 1 al versículo 10. Lucas 7, versículo 1 al versículo 10. ¿Lo tienen? Lucas 7, versículo 1 al versículo 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús se fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Y dice el versículo 9, que al oír esto, Jesús, el Hijo de Dios, el que es Señor sobre todo, dice que se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa de los que le habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vamos a orar. Amado Dios, rogamos que su palabra haga un efecto transformador en nosotros. Rogamos que su Espíritu Santo ilumine nuestra mente para que a través de su palabra podamos ser transformados a la imagen de nuestro Señor. Por favor, Padre, hable de acuerdo a la necesidad que usted sabe que nuestro corazón tiene. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La primera. ¿Ok? Vemos la situación del centurión. ¿Ok? ¿Y cuál es la característica? ¿Okay? La fe que maravilla a Jesús viene de un corazón necesitado de Jesús. La fe que maravilla a Jesús viene de un corazón necesitado de Jesús. Si nosotros nos damos cuenta, al comenzar el versículo 7, en el versículo 1, nos dice que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, ¿qué pasó? Él entró, ¿en dónde? En Capernaum. Él entró en Capernaum. Y es interesante que Lucas nos está poniendo acá en contexto, un contexto temporal de lo que había pasado en el capítulo 6. Si ustedes recuerdan, en Lucas capítulo 6 tenemos lo que se llama el Sermón del Monte. Y Jesús está describiendo en el Sermón del Monte cuáles son las características de alguien que dice ser un creyente. Y Lucas ve necesario concluir lo que está diciendo en el capítulo 6 con estas palabras. Cuando Jesús dice: hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía. La Nueva Biblia de las Américas dice: cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía. ¿Por qué está poniendo Lucas esto ahí? Es interesante, pero yo creo que Lucas está diciendo que Jesús dijo exacta y totalmente lo que tenía que decir en el Sermón del Monte, y que esto llegó a oídos del pueblo que realmente estaba atento a sus palabras. Es interesante lo que Lucas establece acá. Es decir, Lucas establece esta realidad de lo que Jesús dijo fue tan importante,
sea, fue tan importante porque Él está poniendo los parámetros de quién es realmente un verdadero creyente. Y Jesús dice, les di lo suficiente, les di todo lo que tenía que haberles dicho para que ustedes puedan entender las demandas de quién es un verdadero creyente. Para que ustedes puedan entender con realidad, con verdad, quién es verdaderamente un creyente. Y acá es muy importante eso, porque yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes recuerdan Lucas capítulo 6? Yo sé que lo vimos hace 3 semanas. Y los que están de visita, les perdonamos esta mañana. Pero es tan importante esto, porque Lucas está diciendo, Jesús dijo todo lo que tenía que decir a los que realmente estaban escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Es tan importante esto, porque muchas veces al escuchar la palabra del Señor nosotros podemos tomarlo tan a la ligera, que decimos, bueno, el siguiente domingo el pastor otra vez va a estar ahí por 45 minutos otra vez hablando. Pero acá es tan importante que entendamos que un verdadero creyente recuerda las palabras de Jesús. Y no solamente las recuerda, sino que está tan interesado en ellas. O sea, está tan interesado en las palabras de Jesús, que realmente está siguiendo a Jesús de cerca. Por eso acá dice que fueron estas palabras escuchadas por el pueblo que le oía. ¿Eso qué significa? Que hay mucha gente que no le importó absolutamente nada de lo que Jesús tenía que decir. Eso es lo que está implicando acá Lucas. Es decir, hay gente que vio a Jesús y decía, no lo escucho, porque realmente no me importa lo que Él tiene que decir. Es decir, hay gente que estuvo atenta y hay gente que no estuvo atenta. Hay gente que realmente entendió lo que significa seguir a Jesús y hay gente que no entendió absolutamente nada de lo que significa seguir a Jesús. Hay gente que seguía a Jesús solamente por los milagros, por las señales que Él tenía, por las cosas que Él hacía, por la autoridad con la que Él predicaba, pero fueron pocos los que realmente escucharon y entendieron, wow, el ser creyente es una cuestión del corazón. El ser creyente tiene que ver con una transformación interna. El ser creyente tiene que ver con realmente poner atención a lo que Jesús está diciendo en sus palabras. Muy importante. Por eso es que Lucas nos dice, hey, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, nos dice que Él regresa, ¿a dónde? A Capernaum. ¿Ok? Regresa a Capernaum. Y ustedes se preguntan, ¿por qué Lucas nos menciona Capernaum? ¿Por qué no solo decirnos que Jesús regresó a un pueblo y se quedó en ese pueblo? Si ustedes recuerdan, Capernaum era la base del ministerio de Jesús en la región de Galilea. En Capernaum recuerdan que Jesús sanó a la suegra de Pedro, encontró a Andrés, a Pedro, a Juan, a Jacobo, llamó a sus primeros discípulos en Capernaum y se convirtió en el lugar en el que Jesús pasó más tiempo. Se convirtió en el lugar en el que Jesús salía de Capernaum, predicaba en los alrededores y luego Capernaum disfrutaba de una presencia continua de Jesús en ese lugar. Entendamos esto. Es decir, Capernaum tiene el privilegio de tener al Hijo de Dios y a sus discípulos con ellos continuamente. Continuamente. Jesús venía y regresaba a Capernaum. Regresaba para seguir predicando en la sinagoga, regresaba para seguir predicando el evangelio en Capernaum, regresaba seguramente también para descansar con sus discípulos. Pero si ustedes piensan en la responsabilidad que tenía Capernaum delante de Jesús, era una responsabilidad muy grande, porque ellos tenían el privilegio de tener la mayoría del tiempo a Jesús con ellos. Y por eso, si ustedes van a Mateo capítulo 11, versículo 22 al 25, es interesante lo que Jesús hace acá. Miren lo que dice en Mateo capítulo 11, versículo 22 al 25. ¿Lo tiene? Acá está hablando el Señor acerca de juicio, Y miren lo que dice acá. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Y qué dice acá? ¿Y tú? ¿A quién?
Capernaum, versículo 23, que eres levantada hasta el cielo. ¿Hasta dónde serás abatida? Hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué es Sodoma y Gomorra? Era una ciudad realmente pecadora. Fue destruida con fuego y azufre a causa de su inmoralidad. Pero Jesús le dice a Capernaum, si ellos hubieran tenido lo que tú tienes conmigo en este momento, es impresionante. Dice, ellos habrían permanecido hasta el día de hoy. Y después les dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué es importante que Lucas nos dice que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum? Porque está demostrando, mis hermanos, que Capernaum tuvo un privilegio tan grande de tener al mismo Hijo de Dios y que lo desaprovecharon. Lo desaprovecharon. Tenían a Jesús con ellos, enseñándoles en la sinagoga, caminando con ellos en la ciudad. Tenían a los discípulos de Jesús que estaban aprendiendo de Jesús. Y mis hermanos totalmente se perdieron. Rechazaron a Jesús. No lo tomaron en cuenta. Y yo creo que es muy importante que establezcamos el contexto de Lucas capítulo 7, versículo 1, porque mis hermanos, muchos de nosotros estamos aquí esta mañana, pero posiblemente nos vamos a perder a Jesús. Hemos disfrutado de la predicación de la palabra de Dios. Hemos disfrutado de los devocionales con la palabra de Dios. Tenemos una Biblia en casa que nos dice las palabras de Dios. Tenemos personas alrededor que están influenciándonos acerca de lo que significa ser un seguidor de Cristo Jesús, pero aún así nos lo perdemos. Aún así podemos ser como Capernaum, que tienen el privilegio de tener a la persona de Jesús con ellos todo el tiempo y perderse el poder transformador que esa presencia trae en la vida de los que confían en Él, en la vida de los que le escuchan, en la vida de los que realmente le dan la importancia que Él se merece. Y mis hermanos, no quiero que ese sea el caso el día de hoy con nosotros. Y les animo a que podamos realmente, mis hermanos, poner nuestros ojos en Jesús. Porque cuando estamos viendo acá estas ciudades, nosotros podemos decir, wow, qué locos, cómo se perdieron la oportunidad. Nosotros no somos como ellos. Es decir, nosotros somos mejores que ellos y nosotros aprovechamos cada momento que estamos con la palabra del Señor. Pero yo creo que podemos hacer una evaluación de nuestra vida y darnos cuenta realmente cómo estamos realmente invirtiendo nuestro tiempo con el Señor. Y por eso Jesús regresa a Capernaum. Y después, algo interesante es que cuando Jesús regresa a Capernaum en medio de esto, Lucas nos dice que la gente que escuchó, ¿no es cierto? Que Jesús dijo todo lo que tenía que decir en el Sermón del Monte. Llegamos al capítulo 7, versículo 1, y ahora nos dice que Jesús, al momento que entra a Capernaum, Él se va a encontrar con algo muy interesante y es una ilustración viviente de lo que Él acababa de predicar. Es impresionante esto. Él se va a encontrar con una ilustración viviente de lo que Él acababa de predicar en el Sermón del Monte. Y nos dice que después que entró a Capernaum, en el versículo 2 nos dice que vino el siervo de un centurión. El primer personaje que quiero que veamos es el centurión. El centurión. Nos dice que vino el siervo de un centurión y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Quién es este centurión? ¿Por qué Lucas lo trae acá a la narrativa? Este centurión era un oficial del ejército romano, ¿ok? Era un gentil, no era un judío. Era un gentil. Este centurión estaba al mando de aproximadamente 100 soldados. ¿Ok? Era alguien que lideraba las tropas del ejército romano. A veces podrían ser más, a veces podrían ser menos soldados. El término centurión proviene del latín que significa 100.
Estos hombres formaban parte de la estructura militar básica del Imperio Romano. Eran conocidos por su disciplina, liderazgo y lealtad ¿a quién? ¿A Jesús? Al César. Entonces es interesante, conocemos un centurión, ¿ok? Tal vez hubiera sido bueno que venga un fariseo, ¿no es cierto? Ellos conocen la ley, o un saduceo. No, pero viene un centurión, viene alguien que tenía una autoridad y responsabilidad militar. O sea, este hombre tenía la responsabilidad de entrenar, disciplinar y liderar a sus tropas para el combate. Era un hombre muy importante dentro de la comunidad romana. Incluso seguramente era un hombre a quien deberían haberle tenido temor en la región de Capernaum, porque era alguien que estaba de parte del Imperio Romano, manteniendo el orden en la región para que no haya rebeldes, para que nadie se subleve, para mantener el orden para el Imperio Romano. Pero acá, aunque este hombre de alguna manera representaba al Imperio Romano, vemos que hay un cambio de 180 grados en la perspectiva de que realmente es un centurión, porque nos dice acá que el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. ¿Y qué es lo que hace él? Dice el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Cuando el centurión oye que Jesús está en Capernaum. ¿Ok? Uno tal vez está leyendo la narrativa y diría, wow, le va a mandar a arrestar a Jesús. Porque está acá armando relajo. Está causando que la gente deje de adorar al César y comience a adorar a Jesús. Está tratando de que la gente deje de servir al Dios del Imperio Romano y comience a servir al Dios de dioses. Pero no, cuando nos dice que Jesús entra en Capernaum, inmediatamente nos dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, la fama de Jesús, él hace algo muy importante, ¿ok? Él hace algo muy importante. Y acá comenzamos a ver la fe que nace de un corazón que necesita de Jesús. El centurión potencialmente lo tenía todo. Dinero, autoridad, tenía gente que hacía lo que él quería y lo vamos a ver después. Es decir, tenía una posición social que tal vez muchos envidiaban. Pero cuando llegamos al texto nos dice que el centurión oye hablar de Jesús y comenzamos a ver el corazón del centurión. Él tenía cosas, sí, pero las cosas no copaban su corazón. ¿Qué es lo que copaba su corazón? Necesito a Jesús. Necesito a Jesús. Y eso es lo que sucede acá, porque nos dice que cuando el centurión oye hablar de Jesús, él envió unos ancianos de los judíos. ¿Y cuál es el ruego que él hace? ¿Cuál es el ruego del centurión hacia Jesús? Dice acá en el versículo 3, rogándole que viniese, ¿para qué? Y sanase a su siervo. O sea, acá el hombre tiene dinero. Luego vamos a ver por qué. Porque decimos que él tenía dinero. Tenía fama, tenía poder, pero él sabe que la fama de él sabe que el poder de él sabe que el César no puede hacer lo que solamente Jesús puede hacer. Él comienza a reconocer su necesidad de Jesús en su corazón. Y le hace clamar esta necesidad a Jesús. O sea, le dice, Señor, te ruego, y es interesante porque este ruego y esta petición del centurión no es como diciéndole a Jesús, Jesús ven y tal vez puedes sanarle, o Jesús ven y veamos lo que hacemos acá, sino el centurión le manda decir a Jesús, por favor Jesús, ven para que al estar acá con mi siervo, tú lo sanes. Había una confianza en el corazón del centurión acerca de quién Jesús realmente es. No había dudas en el corazón de él. Es impresionante. ¿Por qué? Porque vemos al pueblo judío viendo a Jesús solamente como un maestro,
viendo a Jesús solamente como alguien que viene a cumplir con sus necesidades, pero vemos a un centurión que dice, Señor, yo sé que tú eres poderoso para hacer esto. Yo sé que tú eres poderoso para hacer esto. Y él le ruega al Señor, indicando una confianza de la seguridad de que Cristo realmente puede hacerlo. No está indicando una posibilidad, sino está indicando una seguridad del corazón de parte del centurión. Que no hay dudas acá. Es muy importante eso. Muy importante de parte del centurión. Él está diciendo, Señor, mi siervo está enfermo. Y luego en Mateo capítulo 8, versículo 6, vemos la enfermedad del siervo, porque es el equivalente en las narrativas de los evangelios, el paralelo. En Mateo capítulo 8, versículo 6 nos dice que, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. No es una gripe, ¿ok? No es una gripe, no es un dolor de cabeza. Es realmente alguien que está postrado en casa, es alguien que no puede caminar y es alguien que está gravemente atormentado a causa de su situación. Y lo que el centurión dice es, si alguien puede hacer algo por mi siervo, no es el César, no es mi dinero, no es mi posición social, no son los soldados que están a cargo mío, sino es Jesús. Él puede realmente hacer algo por mi siervo. Y acá estamos viendo un clamor del corazón. Vemos un clamor del corazón. ¿Y por qué decimos que es una ilustración de lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte? Porque en el corazón del centurión vemos algo que Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 36 al 38. Es decir, el verdadero creyente es alguien que tiene misericordia y amor por su prójimo. Miren lo que dice Lucas 6, versículo 36. ¿Lo tienen? Dice el versículo 36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y los discípulos decían, ¿dónde podremos ver un ejemplo de esto? Y en Lucas 7 dice que un centurión manda a llamar a Jesús, no para que lo ayude a él, sino para que le ayude a ¿quién? A su siervo que está enfermo. Ahora entendemos que en todo esto el centurión entiende que Jesús es la respuesta. O sea, él quiere ver a Jesús, él quiere tener a Jesús en su casa. Pero lo importante es que si ustedes saben una historia en el primer siglo, la esclavitud era una institución arraigada en la antigua Roma. Los esclavos eran considerados propiedad de sus dueños. Carecían de derechos legales, personales, eran tratados como objetos y estaban sujetos a la voluntad y autoridad absoluta de sus propietarios. Pero ¿qué es lo que hace el centurión? No lo ve como un esclavo, así como todos los romanos. No. Él lo ve con amor y con misericordia. Él lo ve con amor y con misericordia. Él lo ve como alguien que Jesús estaba predicando en el capítulo 6, por ejemplo, capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo que amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. La expectativa era que el centurión le diga al siervo, muérete rápido para yo poder conseguir otro siervo que me sirva mejor que tú, porque tú estás paralítico, estás postrado y estás atormentado. Esa era la expectativa del mundo romano. Consíguete otro siervo. ¿Para qué invertir tiempo en un siervo que es parapléjico? Arrójalo fuera, déjalo solo. Tú tienes el poder y la autoridad, tienes los recursos para comprar un nuevo esclavo y comprarte 3 más que son jóvenes, fuertes, que caminan. Pero mis hermanos, vemos el corazón de alguien que entiende, que realmente entiende, que necesita de Jesús. Es alguien que expresa amor y misericordia cuando la expectativa del mundo es rechazo y desprecio. Impresionante. Y los discípulos escuchan de los ancianos, hey, hay un centurión que tú debes visitarlo, que está pidiendo por su siervo. Y no solamente vemos eso,
sino también vemos que era un hombre pobre en espíritu. O sea, era alguien que veía su bancarrota en cuanto a ayudar a su siervo. Él no podía hacer nada, mis hermanos. Cuando llegan este tipo de enfermedades, uno se da cuenta que no importa cuánto dinero tenga, no puedes hacer nada. Ni por ti mismo, ni por las personas que están a tu alrededor. Y ese fue el caso del centurión. Él tenía tanto dinero que nos va a decir acá en el texto mismo que él construyó la sinagoga para los judíos. ¿Se imaginan cuánto dinero él necesitaba para construir una sinagoga? Pero aún así vemos a un hombre pobre en espíritu, que con la reputación que él tenía, con el puesto que él tenía de ser un centurión, que tal vez el llamar a Jesús le iba a costar la muerte a causa de dar lealtad a alguien más que no es del César, él no le importa. Él necesita ver a Jesús. Él necesita que Jesús vaya a su hogar. ¿Por qué? Porque mi siervo está mal. Él lo veía al siervo como un igual. Esta parte es impresionante. Aún más allá de sus propias necesidades, él ve a su siervo como un igual. Entonces vemos estas características. Alguien que tiene misericordia y amor. Alguien que es pobre en espíritu. Alguien que cuando la expectativa del mundo era hacer todo mal, él reconoce, yo no puedo actuar como otros centuriones. Yo necesito a Jesús. Yo necesito a Jesús. Y mis hermanos, esa es la fe que nace de un corazón que realmente confía en Jesús. De un corazón que está necesitado de Jesús. Y yo les pregunto ahora, ¿cuánto su corazón necesita de Jesús esta mañana? Necesitamos mucho y hasta la pregunta, ¿no es cierto? Es una pregunta retórica. Es decir, necesitamos de Jesús. Necesitamos de Jesús, pero la pregunta que debemos hacer es ¿cuánto realmente nosotros estamos en nuestra semana, en nuestro mes, en nuestro año actuando realmente para demostrar esa necesidad? ¿O estamos buscando nuestro refugio y poniendo nuestro amor en las cosas del mundo, en las cosas que son temporales? Mis hermanos, sin Cristo nada tiene sentido en esta vida, inclusive la salud. No importa cuánta salud tengan ustedes, mis hermanos. Si ustedes no necesitan a Jesús en su corazón, todo eso es vano. Y por eso podemos ver esta fe que maravilla a Jesús de un hombre que tiene un corazón necesitado de Jesús. Pero no solamente eso, sino quiero que podamos ver también las obras del centurión. Las obras del centurión. Y eso tiene que ver con la fe que maravilla a Jesús obra con acciones de justicia. ¿Ok? No es una fe vacía. Es una fe que obra con acciones de justicia. Y acá es interesante, ¿por qué? Porque si ustedes ven el versículo 3, dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a su siervo. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús, ¿ok? Los ancianos de los judíos vienen a Jesús. Y esto es interesante porque tenemos el centurión. Y ahora tenemos los ancianos de los judíos. Y uno pensaría que el centurión es el malo y los ancianos de los judíos son los buenos, porque ellos tienen la ley. Pero acá es interesante que cuando ellos llegan con Jesús, estos ancianos de los judíos, que normalmente eran líderes reconocidos dentro de la comunidad judía local, especialmente en las sinagogas. Es decir, no eran ancianos solamente por la edad, porque eran mayores, pero era también por autoridad y posición de liderazgo religioso o posición de liderazgo civil dentro de la comunidad judía. Ellos tenían ancianos, ¿ok? No como ahora lo tenemos en la iglesia, pero tenían ancianos que estaban a cargo del pueblo. Ellos eran representantes del pueblo en decisiones religiosas, judiciales, sociales. Algunos de ellos tal vez eran parte de la sinagoga, parte administrativa de la sinagoga, o inclusive algunos podrían formar parte del Sanedrín. Ellos servían inclusive como intermediarios, es decir, eran los intermediarios entre el enlace entre el pueblo judío y las autoridades romanas. Y acá es interesante, ¿por qué? Porque los ancianos de los judíos están intercediendo ¿por quién? Por un centurión, por un romano.
¿ok? Por un romano. Y lo llamativo de esto es que los líderes van con gusto delante de Jesús y le dicen dos cosas acerca de este centurión. Dos cosas, que podemos ver las cosas que el centurión demostró hacia los judíos. Primeramente nos dice en el versículo 4, cuando vinieron y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, ¿por qué? Porque ama nuestra nación y nos edificó, ¿qué? Una sinagoga. Dos cosas que él hacía. Ama a la nación judía y segundo, les edificó una sinagoga. ¿Qué es lo interesante acá? Lo interesante es que hay un contraste. El centurión era un hombre temeroso de Dios. El centurión era un gentil que respetaba al Dios de Israel, apoyaba al pueblo judío y su conducta piadosa y generosa ganó el aprecio de los ancianos de los judíos para que vayan con Jesús e intercedan en lugar de él. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿los ancianos judíos responderían con solicitud a la petición de un soldado romano? No necesariamente, porque no se llevaban entre ellos. ¿Ok? No se llevaban entre ellos. Los romanos eran enemigos de los judíos y los judíos eran enemigos ¿de quién? De los romanos. Entonces es importante acá como vemos, el centurión amaba a su siervo, tenía misericordia de su siervo, y no solamente eso, sino que el centurión, ¿qué? Era impresionante, tenía amor por el pueblo de Dios y se evidenciaba en acciones para que el pueblo de Dios pueda seguir escuchando la verdad de Dios. Por eso es que él construye ¿qué? Una sinagoga. Y esta parte es importante, porque lo que estamos viendo acá es que los ancianos, debido a lo que el centurión hizo por ellos dicen algo muy importante. Mira, Jesús, el centurión se merece que tú vayas a la casa de él. ¿Cuál es el contraste acá que ustedes ven? Van a ver que el centurión en textos posteriores va a decir, Señor, yo no me merezco que tú entres a mi casa. Pero el sistema religioso dice, el centurión se merece, Jesús, que tú vayas. ¿Por qué? Porque lo que él ha hecho es contado como acciones de justicia que pueden darle la salvación. Es decir, este era un sistema meritorio. El judío pensaba que se ganaba, ¿qué? Se ganaba el cielo a través de sus obras. Y mis hermanos, acá hay un contraste tan grande entre el centurión, que es un gentil, y el pueblo de Dios que debe haber conocido que la salvación no era por obras. Pero acá vemos el contraste entre dos sistemas. Un sistema meritorio. Los judíos dicen, Él se merece porque nos ama y porque construye una sinagoga. Él se ha ganado tu favor, Jesús. Pues Él se ha ganado el favor nuestro y se ha ganado el favor tuyo, Jesús. Entonces, anda y ayúdalo. Pero ustedes ven, esto no sale del centurión. Luego nos vamos a dar cuenta. Luego nos vamos a dar cuenta que no sale del centurión. Esto sale de los ancianos de los judíos que mal entendían lo que significaba realmente la justificación por fe. Ellos pensaban que al hacer cosas por Dios, iban a agradar a Dios y Dios les iba a aceptar por las cosas que ellos hacían. Estaba totalmente en contra de lo que el centurión realmente demostraba en su corazón al tener una fe verdadera por Jesús. Y quiero animarles a esto porque tengo que terminar y continuamos la siguiente semana. Mis hermanos, si ustedes piensan que sus obras de alguna manera pueden ganarles favor con Dios, eso es una religión tan antigua que la podemos ver acá reflejada. Jesús hizo algo por nosotros, el centurión hizo algo por nosotros, entonces tú haz algo por él. Y muchas veces nosotros tratamos de hacer nuestra relación con Cristo Jesús. Tratamos de hacer obras para que Jesús se ponga feliz conmigo y me bendiga más. Pero acá lo que estamos viendo, mis hermanos, es que las obras nacen de un corazón que está tan agradecido con la persona de Jesús, que no tengo otra cosa más que hacer sino servirle.
Esa es la motivación de mi corazón. Y vamos a ver que el centurión lo hace de esa manera. Pero acá vemos este contraste con los ancianos de los judíos, que realmente mal entendían por qué Jesús había venido. No había nada que ellos pudieran hacer que agrade a Jesús, porque todos somos pecadores. Pero el centurión confió y tuvo fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y mis hermanos y hermanas, mi oración es que esta mañana su fe pueda estar puesta en Jesús. Que sea una fe que nace de un corazón realmente necesitado de Jesús. De un corazón que realmente dice, hay tantas cosas que este mundo puede ofrecer, pero la única persona que yo necesito es solamente Cristo Jesús. Y segundo, que las obras que ustedes hacen nazcan de un corazón que está completo y satisfecho con Jesús. No porque quieren ganar favor con Él, sino porque ya tienen favor en Él. Porque ya están en la persona de Cristo. Porque pueden servirle a Él libremente, porque ya estamos en Cristo Jesús. Y mi oración es que podamos vivir de esta manera. Amén. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que este mensaje nos ayude a parecernos más a Cristo. Deseamos que Dios bendiga tu vida con su palabra. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que seas notificado cuando haya un video nuevo y regalarnos un me gusta.